Segunda carta de Corintios, capítulo número 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, te damos gracias. En esta hora de la tarde queremos agradecerte el privilegio que nos das a tomar esta porción bíblica. Mas te ruego, Padre bendito, que no sea yo el que va a hablar esta palabra, sino que seas tú, Dios mío, trayéndonos tu palabra una vez más. Te ruego que seas tú hablando a través de mis labios, porque ciertamente yo nada puedo hacer si tú no estás conmigo. Por eso te ruego, Padre Celestial, que nos envíes tu palabra desde lo más infinito del cielo y la pongas en mi boca, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, tanto en mis hermanos presentes como aquellos que nos escuchan a través del sonido, y aquellos hermanos que a través de la pantalla de su móvil esperan también una palabra tuya. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. La lectura que tomamos, hermanos, está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Bendito sea el nombre, Señor. Dios siempre tiene una palabra para nosotros, hermanos. Y si nos damos cuenta, ahí hay un no, que es una orden de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Lo que el Señor nos dice acá, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Cuando nos dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, nos da a entender, amados hermanos, a que tenemos que apartarnos de las actividades que realizan los incrédulos, las actividades que llevan a cabo. No que no podamos quizás saludar a una persona que no es creyente, que no tiene a Cristo en su corazón. No se refiere a eso, que no podamos tener una amistad con alguien que es inconverso. Pues claro, tenemos que ganar las almas para Cristo. Pero cuando la palabra dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, nos está diciendo que tenemos que tener una separación entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Porque nosotros ya no podemos hacer las mismas cosas que el que no es cristiano, que el que no tiene a Cristo en su corazón practica. Porque el mundo, hermanos, el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, las familias sin Cristo, practican tantas cosas y tantas actividades que no son del agrado de Dios. Entonces, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, se refiere a que no tenemos que participar de las obras de ellos, de lo que ellos hacen, hermanos, que desagrada a Dios. Todas aquellas cosas que ellos practican que desagradan a Dios, hermanos.
Entonces no vayamos a confundir las cosas. Podemos tener amistades con gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo. Claro que podemos tener amistades, pero no podemos seguir practicando las cosas que ellos hacen. Porque dice la palabra: nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. En pocas palabras, hermanos, alguien que es injusto o alguien que practica la injusticia es aquel, amados hermanos, que, poniéndolo en ejemplo, aquel que le gusta lo ajeno, que le gusta quitarle las cosas a la gente trabajadora, a la gente honrada, a la gente que suda, amados hermanos, su frente, que suda, amados hermanos, su camisa, trabajando para ganarse sus centavos y que le cuesta hacer sus cosas. Alguien injusto es aquel que viene y le va a robar a aquella persona que ha trabajado arduamente durante un año, durante unos meses, para hacerse de algo para su vida, para su casa, para su hogar. Y que venga alguien que no trabaja, hermanos, que solamente viva de ir a jalar y obtener las cosas fácilmente. Esa es una persona injusta, hermanos. Entonces dice la palabra que la justicia no tiene comunión con la gente que es injusta. En pocas palabras, hermano, la justicia no tiene por qué tener comunión con la gente que no se dedica a lo malo, con la gente que practica las cosas injustas. Amados hermanos, hay mucha gente que muchas veces tiene empleados, pero que no les gusta pagar, hermanos, y siempre están contratando gente. Están contratando y dicen: ahí siempre hay trabajo, pero es que todos se van porque no les pagan, hermanos. Entonces ahí hay una práctica de injusticia. Ahí hay una práctica, amados hermanos, que a Dios no le agrada. Y entonces dice: ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? No hay nada, no hay ningún acuerdo, hermanos. Hay una separación. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En pocas palabras, hermanos, nunca vamos a poder juntar la luz con las tinieblas, porque eso es algo imposible. Es como querer juntar el aceite con el agua. Jamás se van a mezclar, hermanos. Entonces las tinieblas con la luz nunca se van a unir, amados hermanos. Siempre va a haber separación entre la luz y la oscuridad. Y recuerde que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si nosotros somos la luz del mundo, hermanos, no podemos andar mezclándonos con la gente que practica las cosas de las tinieblas. Porque la palabra dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque una vez más queremos hacerle recordatorio, como hijos de Dios, hermanos, que tenemos que cuidarnos de las actividades que van a practicar al final de este mes la gente que no conoce a Cristo. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no conocen de Dios, que viven, amados hermanos, creyendo en las prácticas de este mundo, creyendo en las costumbres de este mundo, y que todo lo ven como algo normal, pero que no es normal, hermanos, porque hay una fiesta, amados hermanos, al fin del mes, que como se nos decía en otra ocasión, que no es una fiesta para Dios, que no es una campaña evangelística, hermanos, que no es una campaña para alcanzar almas para Cristo, que no es, amados hermanos, obra que agrade a Dios, sino que es una obra de las tinieblas, que donde el creyente, el cristiano, no puede estar mezclado, hermanos. Porque si somos luz, tenemos que ser luz para este mundo, y no estar mezclándonos con las tinieblas. Entonces dice la palabra: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque como se lo decía, hermanos, esta fiesta que se celebra al fin de mes, la tienen bien disfrazada para confundir y engañar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y amados hermanos,
hermanos, dicen, no, si el 1 de noviembre es un día para todos los santos, entonces, como son los santos, pues no es nada malo. Pero es que se los pintan bien porque la fiesta no empieza el 1, empieza el 31 de octubre, desde que comienza a las 0 horas del día 31, ahí comienza la fiesta de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, de los que no tienen temor de Dios. La noche de brujas, hermanos, que la gente lo practica, amados hermanos, cada 31 de octubre de cada año lo están practicando. Pero si se dan cuenta, dice la noche de brujas. Entonces, amados hermanos, cuando viene esta noche, es noche de brujas y noche de Satanás, porque es una fiesta de la oscuridad, es una fiesta de las tinieblas, hermanos, y como hijos de luz no podemos estar unidos con las tinieblas. Por eso dice la palabra, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el diablo. O sea, ¿qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo entre ellos, hermanos. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Entonces, hermanos, tenemos que ver bien las cosas, cómo camina este mundo y cómo hace las prácticas de este mundo. Cómo practican, amados hermanos, cosas que no son del agrado a Dios y que Dios nos prohíbe a nosotros practicarlas, hermanos. Y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues, hermanos, no hay acuerdos, hermanos, entre el incrédulo y el creyente. Porque cuando alguien es incrédulo a las cosas de Dios, hermano, siempre te va a poner excusas. Siempre va a tratar la forma de llevarte la contraria. Cuando tú le vas a hablar de Dios a alguien que no conoce a Dios, siempre te va a poner excusas. Y siempre va a poner cualquier cosa, cualquier pretexto con tal de mantenerte alejado, que tú no le acerques. Y siempre te va a señalar los errores de la iglesia. Siempre te va a señalar los errores de los cristianos. Siempre te va a decir, mira, es que yo no voy a la iglesia por esto, porque mira aquel, mira aquella, mira. Y entonces, hermanos, porque el que está en tinieblas no puede ver. Y ve solamente lo malo. Es por eso, amados hermanos, que dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué comparte el creyente con el incrédulo? Es que el incrédulo es el que no cree, no le cree a Dios, hermanos. El que no cree que Cristo va a venir por su pueblo, hermanos, que va a venir a arrebatar a su iglesia, cuando la palabra de Dios nos lo indica y nos lo señala. Porque todo está escrito en las sagradas escrituras, amados hermanos. Y dice la palabra, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque, amados hermanos, esto es lo que ha hecho siempre la iglesia tradicional, hermanos, que siempre, como no conocen a Cristo como es, hermanos, como la luz del mundo, entonces aún viven en tinieblas, amados hermanos, y no pueden ver lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios? Porque, amados hermanos, el templo de Dios es un lugar donde el Señor desciende, amados hermanos, para llenarnos de su presencia, para ministrarnos, amados hermanos, a través de su Espíritu Santo. Es un lugar donde la presencia de Dios desciende cuando nosotros le damos ese lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando venimos dispuestos a honrarle, cuando venimos dispuestos a adorarle, la presencia de Dios desciende a nuestras vidas, porque es su palabra que la habita en medio de la alabanza, hermanos. Pero que Dios no necesita, amados hermanos, de ídolos para mover su presencia, hermanos, porque no son cosas que tengan espíritu, ni alma, ni respiración, sino que son, amados hermanos, y son los que están hechos de yeso,
de hierro, quizás de mármol, de madera o de cuánto material. Pero, amados hermanos, dice la palabra de Dios y nos habla claramente que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Dese cuenta que nosotros somos el templo del Dios viviente. Claro que la casa de Dios es casa de oración, porque Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Porque es el lugar donde nos reunimos para orarle a Dios, y para adorarle, y para glorificarle, y para exaltarle, y donde el Señor desciende también para ministrarnos y para darnos su palabra. Entonces, hermanos, nosotros somos el templo y morada del Dios viviente. Por eso no necesitamos que hayan otras cosas acá para decir: ahí está Dios. No, hermanos, nosotros no necesitamos de ídolos para decir: ahí está Dios. No, hermanos, porque Dios es espíritu y Él se mueve, hermanos, en espíritu y en verdad en nosotros. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos y seré su Dios. Entonces Dios está en medio nuestro, hermanos, cuando nosotros nos entregamos de lleno a Él. Dios está en medio nuestro, y Dios está con nosotros, y Dios habita en medio de nosotros, y Dios habita dentro de nosotros. Porque dice su palabra, y dijo Dios: habitaré y andaré entre de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y por qué dice salid en medio de ellos? Que nosotros, amados hermanos, tenemos que apartarnos y no seguir en las mismas costumbres de los pueblos, amados hermanos, que dicen que las fiestas son para Dios, cuando en realidad no lo son para Dios, hermanos. Como se decía, hermanos, esta fiesta del fin de mes que le llaman la noche de brujas, les decía, hermanos, que ¿a qué se dedica un brujo, pues? ¿A qué se dedica? No se dedica a ir repartiendo donaciones de víveres, no hace eso. Se dedica a impartir el mensaje del Evangelio. No hace eso, porque es alguien o un personaje que está en tinieblas. Es un personaje que está en tinieblas, hermanos. Entonces es una fiesta de las tinieblas. Por lo cual, si nosotros somos luz, tenemos que apartarnos de las tinieblas y alumbrar, hermanos, como luz que somos. Por lo cual dice: salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y no toquéis lo inmundo. Acá es donde está el problema, hermanos. Porque ahorita que viene el 31 de octubre, muchos cristianos, hermanos, no hacen caso. O muchos, porque los pastores no les predican la palabra para advertirles de las fiestas del diablo, hermanos. Porque muchos pastores no les predican la palabra de las actividades, de cómo trabaja Satanás y qué fiestas son satánicas, hermanos. Hay muchos cristianos que se preparan para el 31 y ir a poner su venta de flores. Y dicen: es que yo tengo necesidad y sembré mis flores y las tengo que ir a vender. Pero no a ese lugar, hermanos. Si sembró flores y las quiere ir a vender, en algún mercado de flores se las pueden obtener y agarrárselas todas. Pero muchos ponen por pretexto: bueno, yo voy a llevar mi venta de flores y la pondré ahí, porque Dios ve mi necesidad, dicen todavía. Dios conoce que yo tengo necesidad, y Dios sabe que no estoy, y todavía se atreven a mencionar a Dios, dicen, y Dios sabe que yo no estoy haciendo esto por celebrarle al diablo, sino porque necesito el pisto. Pero ¿por qué se tiene que ir a poner ahí entonces? Está participando. Cuando el
Señor dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Porque muchos creyentes, hermanos, ahí están vendiendo sus coronas de flores, vendiendo coronas, hermanos. Muchas veces hasta pastores, hermanos, metidos ahí con su carretilla de papitas fritas y pollo frito. Algunos están ahí, miren cómo son tan astutos, que ponen las longanizas entre las brasas para que el humito lo llame a usted. Tenga cuidado, hermanos, esa fiesta no es de Dios. Y todo lo que está ahí está contaminado, hermanos, porque no le voy a decir que está contaminado de microbios o de eso no se trata. Está contaminado de espíritus del diablo. Por eso dice el Señor, no toquen lo inmundo, no lo estén tocando, mucho menos lo lleven a su boca. Porque muchos creyentes, hermanos, se van hasta la familia completa se llevan. Vénganse, hijitos, dice, vamos a ir allá y a tomar un atolito, dicen, y piden todo lo que quieran que yo invito. Vienen contaminando a su familia en una fiesta de la oscuridad. Muchos dirán, bueno, hermano, pero ¿y usted no tiene seres queridos enterrados? Pues claro que tenemos seres queridos enterrados, pero no por fuerza vamos a ir el día que esta gente está celebrándole al diablo. No por eso tenemos que mezclarnos con ellos, para eso hay más tiempo, para eso hay otros días, para eso hay otras oportunidades, hermanos, pero no vayamos a mezclarnos con la fiesta de Satanás, hermanos. Recuerden que le llaman la noche de bruja, la noche de Halloween, mezclada con el Día de los Santos. Entonces, como hijo de Dios, Dios me hace que les tengo que estar repitiendo esto para que se les quede, hermanos, para que al momento que usted pase ahí se recuerde que Dios le habló, hermanos, que Dios le estuvo hablando a través de su palabra, y que Dios no quiere que usted se contamine de las cosas inmundas que tiene el diablo alrededor, hermanos, de los lugares oscuros. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es que si nosotros nos apartamos, hermanos, vamos a agradarle a Dios. Recuerden, hermanos, que la importancia que Dios nos da a nosotros es la obediencia. La obediencia, hermanos, que nosotros nos esforcemos para apartarnos de las cosas malas que a Dios no le agradan. Que nos esforcemos, hermanos. Por eso dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Dios siempre va a mandar de nosotros que nos esforcemos, hermanos. Porque Dios no quiere que toquemos las cosas inmundas. Mire cuánto creyente, y hay veces hasta con privilegios en la iglesia, hermanos. Voy a hacer mi fiambre, dice, y invita a la familia a comer fiambre, hermanos, cuando es una comida dedicada a Halloween. ¿Por qué no hacen ese fiambre en todos los otros meses? ¿Usted ha visto que hagan fiambre en el mes de abril? ¿O en el mes de junio ha visto que vendan fiambre en otro lado? No, hermanos. ¿Por qué tiene que ser solamente para estos días? Y si usted va ahorita a visitar, como se decía, todos los centros comerciales, están llenos, hermanos, de calaveras. Todos los centros comerciales que usted visita ahorita están llenos de calabazas colgando, adornados los centros comerciales, donde usted va a ver máscaras horripilantes, máscaras descarnadas, y todo animal que sea espantoso, hermanos, lo están vendiendo en los centros comerciales, porque el diablo también hace su propaganda, hermanos.
El diablo también hace su propaganda. Y muchas veces el creyente, el cristiano, el hijo de Dios que tiene que hacer luz, cae en este engaño del diablo, hermanos. Hay muchos cristianos que ya compraron su ayote, ya compraron su panela. Hay muchos cristianos que ya tienen encargados sus 100 jocotes para poner sus jocotes en miel. Miren, hermanos, esta fiesta no es de Dios, hermanos. Y por eso el Señor lo recalca muchas veces, amados hermanos, y el apóstol Pablo decía: a mí no me es gravoso repetirles muchas veces la palabra, porque para ustedes es provechoso. A ustedes es de provecho que la palabra se les recuerde siempre, hermanos. Porque si no, el diablo fácilmente nos engaña y nos involucra. Por lo cual salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, y dice el Señor Todopoderoso. Apartados, dice el Señor, y seréis mis hijos y mis hijas. Entonces, hermanos, tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo, de las fiestas que no son del agrado de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra la cual nos has dado, Dios mío. Te ruego, oh Jehová, que nos ayudes a seguir predicando tu palabra. Que seas tú fortaleciendo nuestras vidas. Que seas tú fortaleciendo nuestros corazones, nuestras almas. Que seas tú restaurando nuestras fuerzas y nos ayudes a seguir predicando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, ministra a tu pueblo, ministra a tus hijos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias, Cordero de Dios. Amén, Señor. Y amén.